Sista, hay algo importantísimo que dijiste y es sobre la oportunidad de las cosas, ¿no? Y también de que cada persona va a avanzar en la medida de, como dice la Cábala, que la vasija se expanda. Bien, entonces, recientemente yo tuve una reunión, íbamos a estar también meditando, y estaba explicándolo lo que busca la meditación. O sea, la meditación realmente busca el estado de silencio interior. Y en el estado de silencio interior, tú tienes todo lo que son los canales perceptivos, mucho más sensibles, y estás atento al cuerpo, al entorno, a la respiración, a dónde va la mente, pero vas disciplinando la mente, ¿no? Entonces, antes de comenzar a trabajar, hacen una pregunta. Y la pregunta que me hacen es, pero ¿cómo es eso de no sentir ni pensar nada? Le dije, yo no he dicho que no vamos a sentir ni a pensar en nada. Es más bien todo lo contrario. Vas a estar mucho más sensitivo, pero vas a estar en silencio. O sea, tú vas a tener una experiencia, pero no la vas a estar juzgando ni la vas a estar racionalizando, sino la observas. Nada más. Lo que es el árbol de la vida, lo que es la dinámica de grupo, se da lo mismo. Tú ves por qué cada uno, no solo los miembros del grupo están aprendiendo, el facilitador es el primero que aprende. Porque cada vez que entras al grupo, me acuerdo de ti que decía que rezabas y te ponías le ponías en gran poder de Dios, que me agarre aquí, porque... ¿Por qué? Porque uno está entrando a unos universos y, bueno, está entrando en un campo cuántico. Sí, Y, y puede pasar de todo, puede pasar cualquier cosa. ¿sí? Yo siempre, Y, y eso, perdóname, Sista, que a veces uno va a esos grupos después de haberlo estado observando anteriormente y haber tenido, ya tener un diagnóstico de grupo y para intervenirlo, ¿ok? ujú, Porque detectaste, oh, aquí hay unas necesidades. Pero cuando entras allá, entonces te das cuenta, mira, muchas de las entrevistas y de los cuestionarios y tal, nadie habría hablado de la otra cosa. Pero entonces el grupo, cuando la gente está fogueada y siente que está seguro y de que está en un ambiente en que puede quitarse la máscara, ¡plac! Se la quita y ahí se deja desnudo a media humanidad. se desaparecen las máscaras. Sí, Yo sí. siempre digo que uno hace su detección de necesidades, se hace el diseño instruccional, la planificación y tal como tú dices, cuando tú llegas y ves a todo el grupo como la unidad, todos conformados, ya conformados con todas las interrelaciones, ya pasando tú dices, estos pasaron, ya estos vienen de una etapa de inclusión, ya se conocen, ya ya estos están aquí en plena etapa de control y pasa tal cual, Bonnie. Esto no estaba, ni lo dijeron en la detección de necesidades, ni lo dijo en la pirámide de la parte organizacional alta, ni lo dijeron ellos acá, y está Nada. saliendo acá, porque acá los tenemos todos reunidos y aquí están ya sin máscaras. Hay algunos que están más defendidos, sin embargo, la comunicación no verbal no miente. Jamás. Y tú dices, ajá, entonces tú dices, aquí me están diciendo en lo verbal y otra cosa me están diciendo desde la comunicación no verbal. ¿Qué hago en este momento? Y empiezo yo a hacer como que el diagnóstico del diagnóstico, me siento sobre la planificación. Vamos a trabajar lo que me está dando el grupo en este momento. Sí. Y Y empiezo a checar. Sí, entramos ahí en otra cosa importantísimo que creo que tenemos que compartir.
es la Ajá. flexibilidad. ¿Te acuerdas que yo les decía a ustedes que como facilitador de grupo, una de las características básicas del facilitador de grupo, primero era autoconocerte y saber tu fortaleza y cómo eras tú en tu proceso y en tu cuestión? Y por eso yo les decía a ustedes que yo me encomendaba a todos los santos que no me hiciera enganchar con personas que fueran tan parecidas a mí y que a mí no me gustaba de mí. ¿Muy bien? Y yo le decía a Todopoderoso, dame luz, que yo no me enganche con aquellas personas que son tan iguales a mí. ¿Muy bien? Sí, Entonces, eso es algo que es bien importante. La otra parte es lo que tú dices, que es reconocer la flexibilidad dentro de la estructura de mi planificación como facilitador de grupo en función del diagnóstico de necesidades que yo he realizado. Yo siempre les he dicho a todos mis estudiantes, muchísimas veces, la mayoría de las veces me he tenido que sentar en la planificación, decir, oh, respirar tranquilamente, desde el abdomen, hacer mis respiraciones hondas y profundas, autorregularme porque soy un ser humano, la planificación se me cayó y tengo que sacar de mi caja de Pandora y por la experticia y la habilidad las estrategias pertinentes para ese momento. Y eso te lo da la flexibilidad. cierto. Porque muchísimas veces entonces tú ves, y yo le decía a los facilitadores, tienes la cara amarrada porque se te cayó toda la facilitación. Flexibilízate, disfruta, aprende qué te está dando el momento, después revisa qué fue lo que pasó. Ahorita no, la comunicación no verbal está incongruente con lo que está facilitando, entonces revisa eso. Porque entonces, tal cual, Bonnie, pues somos seres humanos y ese es propio, pero Sí, estamos en un aprendizaje. Pero sí, muchísimas veces nos pasa eso como facilitadores, que tiene que ver con esa lectura del diagnóstico, la planificación, el diseño instruccional, y uno hace su planificación linda y bella para tener que sentarse en plena planificación, sin que ellos se den cuenta. Yo pongo cara de Mona Lisa, disfruten, se sentaron y sacaron de la caja de Pandora las estrategias que está necesitando el grupo, no lo que cierto. tú crees o lo que tú quieras. Entonces, por eso tienes que Sí, tener tus técnicas de inicio, tu técnica de desarrollo y cómo vas a cerrar el grupo. Encuádrate y disfruta tú. Aprende, aprende. Eres un ser humano. Entonces, eso es bien importante. La flexibilidad, el autoconocimiento de mis fortalezas y mis debilidades. Escuchar la necesidad del grupo. Ponerme en el lugar del grupo. Eso, para mí, eso es importantísimo. En estos días nosotros fuimos a dictar un taller y cuando dije buenos días, yo dije buenos días y me dijeron buenos días, yo dije, Ana, la planificación, respiremos y vamos dándole con lo que tenemos. se había Yo dije, caído. pero yo nada más dije buenos días y cuando ellos me dijeron buenos días, yo dije, armemos, bailemos, taca, 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 y enseguida salieron contentísimos y nosotros, sí está, pero ¿qué pasó? Yo nada, el grupo estaba necesitando una cosa diferente a cuando vinimos a hacer el diagnóstico. Sí, ahí me permites también un momentito, Sista, para que los que están siguiendo los estudios de Kabbalah del árbol, Perfecto. en esto, pues, tendrán que ver la dinámica de la Sefirot. Saber cuándo las Sefirot que trabajan como mellizas, por lo menos que son Nexa y Od, que son las dos Sefirot que trabajan la comunicación. Una la analógica y otra la lógica. Una Ajá. sin estructura y la otra con estructura. La parte creativa, la parte lógica. Igualmente con el resto de las sefirot superiores y qué es lo que está bajando, porque a veces lo que bajó se quedó enredado y no terminó de bajar de un da'at, del conocimiento y se va a una parte superior o a la parte inferior del conocimiento. La parte inferior es la que tiene esa carga pesada. O sea, hubo un problema, no se resolvió. Esto en lo que se define entre relaciones interpersonales
o relaciones entre grupos, ¿no? Entonces, no se definió algo, se guardaron muchas cosas en el baúl, hay resentimientos, hay malestares, etcétera. Eh, Van a dar un taller, porque eso es lo que piensan muchas personas. Por ejemplo, sobre todo en ya unidades ya hechas, una empresa, un instituto educativo que va a formar personal. Entonces ya, ay, otro taller. Y vas a hacer, a recolectar los datos y las personas no dan las cosas, sino tratan de maquillarlo todo. Ujú. Pero cuando llegó el taller, si llega Sista, por ejemplo, o llega Bonnie, y ya con esa, como decía, esa intuición, porque también el facilitador tiene la intuición y la empatía, ¿ok? O sea, ya uno, decía Carlos Valero, no hablen de la energía, se sentía la energía, porque la gente no entiende, que a las personas en común te van a malinterpretar, ¿bien? Te van a rebotar. Te rebotan exactamente. Pero sí, o sea, no debemos tenerle miedo tampoco a esa palabra, porque no es únicamente metafísica. Sí se siente la energía. Es más, sentimos tanto la energía que la sentimos en un día pesado, cuando está la atmósfera pesada también. Esa es la energía. Exactamente. Y asimismo sucede con los seres humanos. Idéntico. Entonces, ¿qué es lo fundamental? O sea, ¿cómo nosotros vamos encajando una cosa con la otra? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con respecto al que estudia el árbol de la vida? Y es que no te pares, porque puede ser que estés tanto en el Da'at, que es el conocimiento, como puede que sea que estés en la cáscara, en la parte dura, pero allí dentro está la luz, está la inteligencia, están los intelectos. Luz, dice la Kabbalah, a la inteligencia y a los intelectos, ¿sí está? Bien, Ujú. Ok. ¿ok? Y eso es también comúnmente aceptado. Luz la tienen como más el ámbito religioso, el ámbito metafísico, el ámbito filosófico, etcétera, ¿no? Pero de resto también podemos hablar de inteligencia, intelecto, atributos, los contenidos. Bien, entonces eso, solamente quería poner eso de que no hay problema, hay que seguir la danza. Y la salida es flexibilidad. Sí. Yo siempre, eso que tú has dicho, sí que, este, ¿cómo se digo yo? Siguiéndote en los términos que, que usas, que poco yo los uso, ¿no? No, por Este, eso te explico. sí, no, Ajá. me aplica y con la misma me entro pues dentro de mi flexibilidad y fluidez. En eso de lo que tú dices, porque nos están escuchando personas que cuando van a intervenir van a unas empresas ya constituidas y nos encontramos con otra cosa, ¿no? Y toda esa parte que tiene que ver con desde dónde yo facilitador, yo ser humano, me acerco a ese grupo al cual estoy interviniendo, ¿no? Y tú hablaste de la intuición, hablaste de la fluidez, hablaste de la empatía. Yo utilizo mucho la energía porque yo soy muy intuitiva y yo siento la energía de las personas. Las personas somos energía. Yo a ese término no le tengo miedo y Ajá. siento que, o sea, yo me dejo llevar y me dejo por algo que es para mí muy importante, observar con todos los sentidos. Bueno, yo soy muy visual. Muy bien. O sea, yo reconozco que yo soy visual 100% y kinestésica y me estoy dando el permiso de escuchar vez más. Entonces, cuando yo entro a un grupo, yo voy a la observación y observar como cuando tú hablas de la meditación, porque me he dado el permiso de entrar en ese mundo de la meditación,
para dictar talleres del ser, la música, el solfeo. Yo dije, ay, entre Bonnie y Segismundo me tienen loca con los aprendizajes de la música, el solfeo, ¿cómo se llama? Las tonas, pues los ritmos de la música. Y Sí. entonces yo digo, no, de aquí voy a salir, bueno, pues cultísima. Entonces, es esa parte tuya de integrar para danzar, bailar al son que está tocando el grupo, desde tu nivel de observación. O sea, no puedo llegar cuadrado, rígido, no, pero eso fue lo que me dijeron y a eso voy. No, tú tienes que ser flexible. Dijiste una palabra que a mí me gusta mucho, la empatía, ponerme en el lugar de El esas otro, personas, del sí, otro. Cuando yo vi el primer contacto, no era su momento de, como digo yo, como el caballero de la armadura oxidada, de quitarte tu armadura, sino que mantuvieron su armadura. sí, Quitarse las armaduras está muchísimo, porque tienes que pasar por todos los castillos. Y cuando tú llegas a tu castillo de la verdad, es donde te da miedo verte tus dragones y verte tus hadas, tu parte dulce, tu parte fuerte, de fuego, digo yo, ¿no? Porque se trabaja en todos los elementos. Entonces, es bien importante para todas estas personas estudiantes de lo que ustedes están realizando, eso, que es esa parte de la observación. Y cuando tú hablas de la meditación, es meterme en mi mundo y observarme con todos los sentidos, porque como facilitador de grupo, ahí sí tienes que aprender a escuchar con todo. No es, yo dije, no, Cita, déjate de eso, ¿qué tal? Porque tú no vas a ver lo que tú quieres ver. Tú vas a ver, a sentir, a escuchar, a oler. Incluso a veces le digo, yo huelo en el grupo. Y me dice, ¿pero qué es lo que huele? Huelo en el grupo que algo no está bien. Vamos a ver qué es lo que es. ¿Pero qué es lo que estás oliendo? No sé. Hay algo que me dice aquí, lo siento en la piel y en el olfato. sí, Escucho y escucho. Y otra cosa bien importante que no hemos hablado, Bonnie, sí, dígame. el manejo del silencio. Oh, sí. Bueno, yo sí te lo dije Ah, no sé. con las personas que le dije de la meditación, entrar en Ah, ok. silencio interior. Pero me encantaría escuchar sobre el silencio interior por ti, de tu experiencia, ¿sí? Fíjate, darme el permiso de escuchar el silencio interior de ser humano es hacer el viaje. A mí siempre me dicen, ¿cuál es el viaje que tú siempre has querido hacer? Yo dije, continuar realizando mi viaje hacia mi interior desde mi silencio, de escucharme cada vez más en mis profundidades del iceberg, a las zonas más oscuras de mi ser, que es lo que exactamente quiero escuchar. Me podrá dar miedo, me podrá dar alegría, me podrá dar nostalgia. Y tener un miedo, pero que ese miedo no me paralice, que ese miedo me impulse a escuchar más mi silencio. Yo siento que el silencio es el aprendizaje más y es el viaje más profundo y más sabroso que yo continúo realizando. Porque yo minutos antes de conectarme contigo, yo decía, siento, siento el echar de mis mariposas en el estómago. Ahora voy a escuchar el silencio de mis mariposas en el estómago. ¡Qué ¿Qué me, belleza! qué me dicen? Y por eso digo, Bonnie, que nosotros como facilitadores aprender a escuchar el silencio del grupo. Algo que he aprendido yo en estos días de dinámica de grupo en línea, online, es el silencio de las cámaras y el silencio de los micrófonos. Estoy haciendo todo un estudio de eso, porque lo que significa para mí el silencio presencial y lo que significa para mí el silencio online. Muy interesante. Y siempre digo que aunque la persona no prenda la cámara y no prenda el micrófono, alguna reflexión yo le estoy dejando. Y su propio silencio es bien importante, Bonnie, esto cuando tú decías algo de esto del silencio, ¿no? El silencio personal, el silencio que nos da incluso cuando estamos haciendo la relajación, el silencio de ese viaje hacia nosotros mismos
de darnos el permiso de escucharnos. ¿Qué nos está diciendo el silencio? Yo te decía antes del corte que escuchaba mariposas en mi estómago y decía, ajá, ¿qué me quieren decir? Y desde mi silencio decía, el silencio de las mariposas en mi estómago antes de comenzar esta reunión contigo, esta conversación contigo, ¿no? Entonces, es esa importancia de yo darme el permiso como ser humano, reconocer que las situaciones que me pueden producir como nerviosismo, no es el miedo que me paraliza, es un miedo sabroso. Yo siento que es como cuando vamos a subiendo el telón y entonces es esa emoción, ¿no? Entonces contactarme con esa emoción. Entonces eso es parte de darnos el permiso con nosotros mismos de escuchar nuestro propio silencio. Y hay técnicas para eso, que tú bien lo decías, la meditación, está también la relajación. Mucha gente uno la manda a relajarse. Ay, me quedé dormido. Yo digo, no, la relajación no es quedarse dormido, la relajación es consciente. Es como darnos el permiso de ese viaje, ¿no? Y desde Sí. allí, ese silencio, Bonnie, que es una experiencia tan sabrosa, bueno, para mí, ¿no? Tan sabrosa, tan nutritiva y tan potente. Igual quería compartir contigo y con todos estos estudiantes que nos pueden estar escuchando y viendo el silencio del facilitador. Si yo como persona me doy el permiso de escucharme, yo como facilitador me voy a dar el permiso de escuchar el silencio, perdón, de los participantes. No tenerle miedo al silencio de los participantes. Cuando los participantes tienen ese silencio que se quedan como que, tú dices, están como en estado de shock, de análisis y están en su propio viaje. Y a veces nuestra propia impulsividad, digo yo, nuestro propio miedo, digo yo, nos hace hacer preguntas que no tienen nada que ver con lo que están en ese momento las personas. E interrumpimos el proceso de las personas. En estos momentos de mi vida, Bonnie, creo que les conversaba eso, no sé, no me acuerdo que, con esto del online, estoy aprendiendo a escuchar el silencio de las cámaras, cuando las cámaras no están prendidas, y el silencio de los micrófonos apagados. Porque yo siento que algo de lo que yo estoy diciendo les queda a esa persona. Y que independientemente de que hablen o no hablen, ellos están allí reflexionando desde su propio silencio. Y no es su oportunidad ni es su momento el hablar. Entonces yo le digo, algo nos está diciendo. Sepamos tener la flexibilidad, la tolerancia y la empatía de escuchar este silencio, que es tan importante para nosotros como facilitadores. Yo manejo muy bien el silencio presencial, eso me lo como completico. Claro. El silencio, el silencio online, estoy empezando, Bonnie, lo reconozco, a disfrutarlo. Los primeros días, como todo ser humano, y en esto del aprendizaje, me generaba, ay, pero esa gente no habla, ¿qué les pasa, no? Y entonces me hice yo una autoevaluación y decía, ajá, pero ¿cuál es tu necesidad? Cierto. ¿Cuál es tu para qué de este curso online? De recibir el feedback. Ajá, y de escuchar, o sea, a lo que estamos acostumbrados, Bonnie, a escuchar que el otro hable. Entonces, pero este es un medio muy sabroso, muy rico, ¿no? Y Sí. entonces digo, déjame enamorarme. Ya, las muchachas se mueren de la risa conmigo cuando me dice, sí, está hay una, perdón, hay en una emisora por Telegram. Yo digo, ay, ya voy, un día a la vez. Déjame enamorarme del Telegram, cuáles son sus bondades. Ya yo estoy enamoradísima del Zoom, ya yo lo manejo perfecto. Déjame enamorarme del Telegram, porque yo siento que es eso, es acompasarme, es enamorarme, es darme el permiso, ver las bondades, ¿no? Entonces Sí. ahorita estoy en ese proceso, Bonnie, de escuchar las bondades que me da el micrófono apagado y la cámara apagada. Y me pongo a hablar con mi sobrina, oye las clases, y ella me dice, tía, es que eso todo tiene una explicación. Y me habla desde su percepción como estudiante, ¿no? Entonces digo, ok, esto es bueno saberlo porque es otro, como dices tú,
es otro proceso de comunicación que Cierto. nos están dando, ¿no? Y entonces es muy sabroso para todos los que estamos inmersos y que vamos a continuar navegando por este mundo de la dinámica de grupo online y presencial, el meternos en el mundo de los silencios. Todo lo que estoy asesorando online me dice, bueno, sí, ya eres una experta. Y digo, no, sí, porque ya me enamoré del silencio, ya me estoy enamorando del silencio. Estoy bailando con el silencio de las cámaras y el silencio de los micrófonos. Sí, y es muy hermoso y además podemos hacer la analogía con el árbol de la vida, con Uh esos -huh. silencios. ¿Por qué? Porque dice, me estoy enamorando y de, es evidente, o sea, tú no puedes enamorarte, no puedes amar, sino aquello a lo que te has acercado y aquello en lo que tienes una experiencia. Y aparte, el silencio creo que también, no sé, allí me corriges, no sé si a ti te baja lo que es la intensidad de lo que es la expectativa. O sea, yo necesito alguna aprobación, no, o sea, no necesito ninguna aprobación. Yo lo que necesito es que llegue, que lo mastique el otro y yo tenga la habilidad de leer en ese libro que se me está abriendo en este momento. Es lo que yo llamo leer a las personas, Uh -huh. ¿sí? Leer en los libros vivos. Es, Las páginas, sí, yo digo, yo dice los libros, yo le digo leer las páginas que esa persona está escribiendo de su propio libro, ¿no? Porque son sus propios libros. Y es algo, eso lo que tú estás diciendo, cuáles son las expectativas que tengo yo, y perdona que te haya interrumpido, de esa persona que está hablando y qué es lo que pasa conmigo y el silencio, y mi propio silencio. Muchas personas dicen, yo no puedo estar sola. Y digo, ¿qué pasa con la soledad? ¿Qué pasa con tu silencio? ¿Qué pasa contigo, con estar contigo mismo? Eso como cuando yo me pongo a nadar y yo voy en silencio completo, en enamoramiento total entre lo que me está diciendo el agua y lo que está diciendo mi cuerpo. Y eso es un viaje interno impresionante que tú vas con las brazadas y el agua que te van llevando, ¿no? Entonces, eso es un viaje bien profundo y bien interesante y bien sabroso. y muy bueno el ejemplo que pusiste de nadar, porque nadar está relacionado todo lo que es con las emociones para el árbol de la vida. Uh -huh. Y, y es eso, o sea, mientras más uno puede estar dando unas brazadas en silencio, relajado, ahí viene es la comunión entre ese elemento emocional y uno. Es muy difícil que tú puedas nadar tranquilamente en unas aguas agitadas o cuando la ola te está revolcando y te lleva o en un tsunami, ¿no? Por eso la gente se ahoga, Uh -huh. ¿ok? Por los batacazos que te dan Sí. y o sea, yo digo que así debe ser la vida, ¿no? Los Y tsunamis, así, sí, los tsunamis de emociones por los cuales pasamos. Incluso el tsunami de emoción por el cual pasé cuando se inició la pandemia, yo me di el permiso, Bonnie, yo me di el permiso, yo y mi compañera de trabajo, de estar 2 días sin trabajar, porque yo decía, ¿cómo voy a facilitar yo un taller? Yo facilitadora, voy a facilitar en un grupo. Si yo no he podido escuchar mi tsunami de emociones, mis emociones eran un remolino que yo estaba revuelta emocionalmente, ¿no? sí, Y yo sí, me di el permiso de estar tranquila en mi casa, de escuchar, me pasé por todas las emociones, hablé con ella, hasta que yo no me autorregulé de manera sistémica, encontré mi propia homeostasis, o sea, yo no salí al ruedo, yo no pude salir al ruedo, o sea, porque no podía darle al otro porque yo estaba revuelta, o sea, eran peñascos, ríos de tsunami, o yo decía, estoy como una montaña rusa con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Eso era impresionante. Yo dije, y me di el permiso de vivirlo, me di el permiso. Y mi sí, hermana me decía, ¿cuándo vas a salir a trabajar? Yo dije, yo no voy a salir a trabajar así, no puedo, no sí. puedo, no puedo. Ahí Entonces, llegaste a otra cosa y es importantísimo también, que es ya la madurez, la persona madura, persona que dice, no, este no es mi momento, yo en este tsunami emocional, yo no puedo dar lo mejor de mí,
La idea es que uno dé lo mejor. de uno. Ujú. Sí. Imagínate a un grupo, qué responsabilidad tan grande, ¿no? Sí, entonces, eso, por ejemplo, cuando yo hablo con las personas de ahorita, lo que se está hablando del autocuidado emocional, psicológico, que tiene que ver con la parte de la salud, yo les digo a ellos, yo me cuido mucho mi salud, porque si yo no tengo salud, ¿cómo voy yo a ustedes a dictar un taller de salud emocional, salud física, salud bienestar? O sea, no soy congruente con lo que estoy predicando. Claro. Entonces yo siento que para mí es muy importante mi salud, porque si yo no tengo salud, pues cómo voy a facilitar, cómo voy a danzar entre mi árbol de la vida y la dinámica de grupo y el grupo, pues, y cómo voy a tener yo esa sutileza de observación si estoy emocionalmente, físicamente desgastada.